Muy buenos días, mis queridos hermanos y los que me escuchan. Es una gran bendición y un gran privilegio poder compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes, deseando que sea de gran bendición para ti. Estamos viviendo en los últimos tiempos de la historia de este mundo y en la palabra de Dios nos manda el Señor que estemos despiertos, que estemos atentos, porque el fin de la historia de este mundo está por concluir. Y en la Biblia revela que en el tiempo final solamente existirán dos pueblos o dos iglesias, o dicho de otra manera, como lo dice el libro de Malaquías 3:16 y 17, los obedientes y los desobedientes, los que aman a Dios en el día que Él exige, o los que supuestamente adoran a Dios en el día que se inventó el dirigente o los dirigentes de este mundo. Quiero compartir unos textos de la palabra de Dios porque es interesante lo que la Biblia nos dice. Vamos un momentico al libro de Apocalipsis, capítulo 17 y versículo 8. Dice: la bestia que has visto era y no es, y ha de subir del abismo y ha de ir a perdición. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, desde la fundación del mundo, se maravillarán cuando vean la bestia que era, no es, aunque es. Escuchen este término: era y no es, aunque es. Está hablando de la misma bestia de Daniel capítulo 7 y capítulo 8, el cuerno pequeño, el dragón. La misma figura la encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 12. La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. En el libro de Apocalipsis, capítulo 13, también se muestra la misma figura. Y escuche lo que dice, capítulo 13, versículo 1 en adelante. Y me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre de blasfemia. Está hablando de un poder político religioso que le fue otorgado el poder en el 508 comenzó la transición, pero fue dado en plenitud en el año 538 a través de Clodoveo, el rey de los francos. Y ahí comenzó la hegemonía del poder papal. Recordemos que antes era la Roma imperial, pero cuando este rey de los francos, Clodoveo, en el año 538 le entregó las llaves o el poder de la Roma imperial, ya pasó a ser la Roma papal, dirigida por un papa. Y esta bestia, escuche, y esta bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Estos mismos símbolos los dice Daniel en el capítulo 2, capítulo 7 y capítulo 8. El dragón y los que son guiados por el poder del dragón, o sea, por Satanás. Y dice el versículo 3: este poder político religioso recibió poder civil y se mezcló la autoridad civil con el poder religioso, y eso fue el más grande error que la humanidad haya podido cometer, y se va a volver a repetir. Pero la Biblia me enseña de que yo debo tomar una posición correcta para ser guardado en momentos de dificultad, en momentos de tribulación, en momentos cuando llegue la crisis a este mundo,
Dios tiene una señal. Este poder político religioso recibió una herida mortal. El mismo poder que le había dado el poder se lo quitó en el año 1798 a través del general Berthier. Escuche lo que dice el versículo 3. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y su herida de muerte fue sanada. Por eso decía aquí en el 17:8, dice, el capítulo 17, era, o sea que tenía poder, y no es, aunque es, ahora existe, pero no tiene el mismo poder, no tiene la misma hegemonía que tenía antes, pero ahora se está levantando ese poder para recibir, muy pronto va a recibir sanación. ¿Cuándo surgirá eso? Cuando el pueblo protestante de los Estados Unidos le extienda la mano de camaradería y va a volver a tener el mismo poder que tenía antes. Por eso dice la Biblia, era, es, aunque no es, pero os vendrá, subirá del abismo e irá a perdición. Escuche, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Bueno, ¿y por qué se maravilló la tierra? La tierra ya está maravillándose de ver este poder político religioso, cómo está en auge, cada día va más, levantándose más, y ya se escucha rugir, ya se escucha hacer exigencias, ya se escucha decir que hay que tener compasión de la familia, que hay que cuidar del medio ambiente, que hay que cuidar de la naturaleza, que mire el cambio climático como está, que los animales hay que darles descanso, que la tierra merece un descanso. Y la pregunta que yo te hago a ti, mi querido oyente, ¿acaso Dios no dejó eso desde un comienzo de la creación? Marcos 2:27 dice que el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. ¿Tú qué prefieres tú? ¿Adorar a Dios en el día que Él manda y exige, o adorarlo en contra de la voluntad de Dios en un día que es invento de la humanidad? Claro, porque todos estos argumentos son bonitos y suenan preciosos porque, ¡ay, qué bueno! Se preocupa por la humanidad. Pero qué curioso, porque no está diciendo que adoremos y que separemos un día para la familia, para el bien común en el día de Dios. Dice, en nuestro día, en el día del sol, el domingo, el primer día de la semana. Hace poco me pregunta una persona muy querida para mí, me dice, oye Clemente, ¿es verdad que el domingo es el primer día de la semana? Y digo, sí, eso es verdad. Eso está en la Biblia. Mateo 28:1. Y también está en la Biblia que el sábado es el día del Señor. Está en Isaías 56:2, Isaías 58:13 y 14, Éxodo 21 al 11, Éxodo 28 al 11, perdón, Génesis 2:1 al 3. Pero este poder se preocupa tanto por la humanidad, pero bajo sus preceptos, bajo sus conceptos, porque tiene una agenda que cumplir, ir en contra de la voluntad de Dios. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 7, el mensaje de los tres ángeles. Aquí lo dice bien claro, dice, diciendo en altavoz, temed a Dios. Temed a Dios es decirle, darle la honra y la gloria que Él merece por creador, redentor, el benefactor de cada uno de nosotros. Él nos rescató, Él nos trajo de las tinieblas a su luz admirable. Y quiere que le obedezcamos, que guardemos el día sábado, porque es el día que Él designó desde la creación del mundo, para nuestro bien, para el bien de la humanidad, para el bien de la familia, para el bien de los animales, para el bien de la naturaleza, para el bien del medio ambiente. Pero escuche, dice, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha venido, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿A dónde me lleva eso? Al principio, al Génesis. Entonces,
Dice aquí, volvemos otra vez a Apocalipsis 17, era y no es, aunque es. Este poder político religioso anda en auge. No hay país donde este poder no tenga un embajador. Estoy hablando de la Babilonia mística, del papado. Mire lo que dice Elena de White con respecto a este asunto. La mano perseguidora del enemigo. Ese es el título. Poderes religiosos que afirmarán que son leales al cielo y que tienen las características de un cordero, demostrarán por sus actos que tienen el corazón de un dragón y que están instigados y dirigidos por Satanás. Viene el tiempo cuando los hijos de Dios sentirán la mano de la persecución porque santifican el séptimo día. Satanás ha promovido el cambio del día de reposo con la esperanza de llevar a cabo su propósito de frustrar los planes de Dios. Trata de que los mandamientos de Dios tengan en el mundo menos validez que las leyes humanas. Espero y deseo que esto quede claro, y no es la intención de ofender a nadie. La Biblia enseña que en aquellas iglesias hay muchos verdaderos hijos de Dios, pero que deben escuchar esta verdad y atender el llamado de Dios que le dice: venid a mí, salid de ella, pueblo mío. En esas iglesias hay muchos verdaderos hijos de Dios, con la poca luz que tienen. Pero llega el momento, está llegando el momento de que tenemos que tomar una sabia decisión. O servimos a Dios o servimos al enemigo. O adoramos a Dios en el día que Él exige, o adoramos a Dios en el día que se inventó este poder político religioso llamado el papado. Los Estados Unidos al final del tiempo juega un papel muy importante, porque es una nación que fue levantada con dos poderes. Por eso dice cuernos como de un cordero, porque no quería saber nada de papas y no quería saber nada de reyes. Por eso se llama república y protestantes, o sea, republicanismo y demócratas, porque no querían saber nada, porque los que formaron los Estados Unidos fueron aquellas grandes multitudes que salieron huyendo de aquí de Europa, huyéndole al poder inquisidor, al poder perseguidor que estaba matando a los hijos de Dios, porque leían la Biblia y vivían según lo que dice la palabra de Dios y no bajo sus costumbres y tradiciones, sus dogmas. Por eso es importante, esto no es un invento de este servidor, está escrito en la Biblia. Te animo a que leas el libro de Daniel y Apocalipsis. Daniel capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8. Y Apocalipsis capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14 y capítulo 17, que habla del mismo poder, el cuerno pequeño, el dragón, la bestia. Mire lo que sigue diciendo. Ya les hablé de la Roma imperial, que pasó a ser Roma papal. Ahora voy a hablarles de un poder que le va a extender la mano al papado. Dice así: el papel de la bestia de dos cuernos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Este poder ya está hablando como dragón. El presidente que acabó de ganar las elecciones en Estados Unidos fue elegido con toda la potestad, tanto en Cámara como en Senado. Y adivinen quiénes fueron los que más votaron por él. Los poderes religiosos, los cristianos, los que dicen ser hijos de Dios, pero no adoran a Dios conforme manda Dios en su palabra. Lo hemos acabado de leer. Dice, supuestamente son hijos de Dios, pero hablan como un dragón, porque ellos están promoviendo leyes en pro del bien social y no lleva otra característica que el emblema del Papa, el domingo.
Entonces, mi querido hermano, este mensaje es muy urgente que tú le prestes atención. O adoramos a Dios como Él manda en su palabra, o adoramos al enemigo. Porque no es lo mismo perder la vida obedeciendo a Dios que perder la vida en desobediencia. La Biblia te enseña que el que fuere fiel, Dios lo acompañará hasta en su muerte y lo resucitará en el día postrero. No tengo necesidad de decirte la otra parte, ya la sabes. Entonces, el deber de este servidor suyo, como adventista del séptimo día, y que estamos viendo lo que está pasando en este mundo, que estamos viendo el cumplimiento de las profecías, este poder americano, Estados Unidos, en las profecías, está ya hablando como un dragón. Entonces, no se nos haga raro que muy pronto comiencen a decretar leyes proambientales, leyes pro medio ambiente, leyes en pro de la familia, y decretarán un día, por exigencia de la ley, obedecer la ley institucional, y ese día es el domingo. Pero también nos van a obligar a trabajar en el día que Dios demanda observancia de obediencia, y ese día es el sábado. ¿De parte de quién quieres tú estar? Yo ya decidí, prefiero estar de parte de Dios, porque la Biblia en Hechos 5:29 dice, palabras del apóstol Pedro, dice, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Sigo leyendo, el conflicto de los siglos. El hombre de pecado que pensaba cambiar tiempos y leyes y que siempre ha oprimido al pueblo de Dios, eso lo encontramos en Daniel 7:25, ha oprimido al pueblo de Dios, originará leyes para obligar la observancia del primer día de la semana, pero el pueblo de Dios debe mantenerse firme del lado del Altísimo, y el Señor actuará en favor de los suyos para mostrar claramente que Él es el Dios de los dioses. Y eso también está en la Biblia. Mire lo que dice Daniel capítulo 12 versículo 1. Cuando el pueblo de Dios sea perseguido por obediencia y este poder opositor se levante con todas sus estrategias a matar a los hijos de Dios, mire lo que dice la Biblia, mire lo que dice la palabra del Señor, para que tú no tengas angustia, no tengas miedo de servir a Dios, no tengas miedo de ponerte de parte de Dios, de observar el sábado como Dios manda. El sábado es el sello de que somos hijos de Dios. Cuando yo vengo de corazón a alabar y glorificar al nombre de Dios en su día, estoy diciendo, Señor, yo te reconozco como mi Padre y soy tu hijo. Ese día tiene bendición y santificación. Dios bendice y santifica cuando lo hago de corazón, por amor a Cristo que murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Por eso te animo a que, aunque parezca terrible, decidas por aquel que puede darte la vida eterna. El otro poder no te puede dar sino destrucción y miseria. Sí, dice cosas muy bonitas, muy halagadoras, pero es un terrible engaño caer en las garras de Satanás. Mire lo que dice, palabras de esperanza. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces, mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Se acuerda que hace un momento leímos los que están escritos en el libro de la vida? Los que estemos escritos en el libro de la vida, no en el libro de la iglesia, porque muchas veces pensamos que porque vamos a la iglesia y contribuimos en la iglesia y damos dotes de santidad, pero la Biblia también enseña que muchos de los profesos seguidores de Cristo Jesús no están escritos en el libro del cielo. Tengamos también en cuenta eso. La Biblia en 2 Corintios 13:5 dice, examinaos
Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. No vaya a ser que por estar criticando al pastor, al anciano, al tesorero, al que lleva la escuela sabática, a los jóvenes, a los dirigentes de la iglesia, terminemos como María allá en el libro de Números, cuando María y Aarón comenzaron a criticar a Moisés pensando que Moisés estaba actuando mal. Porque así de esos hay en la iglesia hoy en día. Ellos creen que son los únicos que saben dirigir la iglesia y que los dirigentes no saben nada, son inexpertos. Porque hay muchos que hoy día pretenden ocupar la silla de Dios juzgando y criticando a aquellos que hacen lo mejor posible para honrar y glorificar el nombre de Dios. ¿Y sabes cómo terminó María? Con lepra. Entonces no vaya a ser que por estar pendiente de otros asuntos, criticando y hablando mal del prójimo, terminemos perdiéndonos la corona. La Biblia enseña: cuidaos y velad y orad para que nadie quite vuestra corona. Entonces no permitamos que el diablo, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, nos quite el privilegio de disfrutar con Cristo por la eternidad. Por eso, querido que me escucha, este mensaje es para ti. Es mi deber comunicárselo en alta voz. La Biblia dice con voz en cuello que escuchen, no dejen de escuchar porque son pueblo rebelde. Ezequiel capítulo 2 y capítulo 3 háblales, diles mis palabras, escuchen, no dejen de escuchar porque son pueblo rebelde, duros de corazón. Sigo leyendo. Y ejerce este poder de dos cuernos, y ejerce todo el poder de la primera bestia. ¿Has visto? La primera bestia. Bestia significa poder, un gobierno. Ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida de muerte fue sanada. Ahora vuelve otra vez, la que era. No es, aunque es. Está para subir. Cuando los Estados Unidos le brinden la mano de camaradería y le entreguen el mismo poder que Clodoveo le entregó en el año 538. Entonces van a decretar leyes dominicales y van a perseguir a aquellos que no obedecen esas leyes. Esto va a ser tremendo, pero la Biblia enseña que el que se porte de parte de Dios, Dios lo guardará en completa paz. Versículo 13. Y hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. La Biblia enseña, miren lo que dice Hechos 14:16. La Biblia es un libro precioso, es el manual del cielo, es la guía espiritual que me conduce a puerto seguro. Usted por eso no debe creer lo que este servidor le dice, ni ningún predicador. La Biblia enseña que debemos escuchar, pero que debemos escudriñar la palabra. Miren lo que dice Hechos, capítulo 14, versículo 16. El cual en las edades pasadas dejó a todas las gentes andar en sus propios caminos, o sea, andar como les daba la gana. Pero ahora demanda que ya teniendo este conocimiento se arrepientan y obedezcan al Dios del cielo. Eso lo dice Hechos 17, 30 y 31. Milagros. Pero mire, preparando la imagen de la bestia. Estados Unidos ya habla como un dragón. O si no, miren las noticias. Ya están en marcha preparativos y hay movimientos en acción que resultarán en hacer una imagen de la bestia. Se producirán acontecimientos en la historia de la tierra que cumplirán las predicciones
de la profecía para estos últimos días. Review Herald, 23 de abril de 1889. Estos son verdades que llevan más de 180 años escritas, pero muchas veces por ignorancia o porque no nos gusta estudiar la Biblia, porque preferimos prestar oídos a lo que la internet o lo que los grandes letrados de este mundo nos dicen, entonces nos guiamos por ciegos y vamos a terminar cayendo en el mismo hoyo que caen los ciegos. La Biblia no podemos tenerle miedo. La Biblia, la misma palabra de Dios dice que si nos falta sabiduría, pidámosla a Dios, porque Él está dispuesta a darla y a darla en abundancia para que entendamos la palabra, su palabra, que es vida. Probados por la imagen. El Señor me ha mostrado claramente que la imagen de la bestia será formada antes que termine el tiempo de gracia, porque constituirá la gran prueba para el pueblo de Dios, por medio de la cual se decidirá el destino de cada uno de nosotros. Esto es terrible. Muchos hoy en la iglesia, sí, estamos felices, dichosos, al aire calientico cuando hace frío, al aire acondicionado cuando hace calor. Pero, ¿cuál va a ser tu posición cuando venga el tiempo de prueba? Cuando vengan los tiempos difíciles. ¿De parte de quién te vas a poner? Porque si yo no soy fiel hoy en tiempo de libertad, ¿quién me garantiza que en tiempo de pruebas y aflicción le pueda ser fiel a Dios? Hay un dicho que me gusta mucho, que lo dice un pastor, y yo lo repito en mi diario vivir, en mis devocionales: tu fidelidad de hoy me sostendrá mañana. Tu fidelidad, Señor, de hoy me sostendrá mañana. Tu fidelidad de hoy me sostendrá mañana. Y me la aplico para mí también en mi diario vivir: Señor, mi fidelidad de hoy me sostendrá mañana. Mi fidelidad de hoy me sostendrá mañana. Mi fidelidad de hoy me sostendrá mañana. ¿Por qué? Porque la gracia de Jesucristo es suficiente. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice el libro sagrado. Entonces, miremos bien cómo estamos andando, si en la luz de Dios o estamos andando en la luz de las tinieblas. Mire lo que dice, sigo leyendo. Esta es la prueba que deberán afrontar los hijos de Dios antes de ser sellados. Todos los que demuestren su lealtad a Dios observando su ley y negándose a aceptar un día de reposo falso, se alistarán bajo la bandera del Señor Dios Todopoderoso, del gran Jehová de los ejércitos, y recibirán el sello del Dios viviente. Los que renuncien a la verdad de origen celestial y acepten el domingo como día de reposo recibirán la marca de la bestia. Yo prefiero recibir el sello de Dios, porque es el sello de salvación. ¿Tú? ¿Qué eliges? La verdad se está anunciando. Este humilde servidor y muchos otros hermanos están proclamando esta verdad. Después no diga que nadie se lo dijo. Porque si te pierdes, está bajo tu propia responsabilidad. Porque esto es voluntario. Usted y yo debemos escuchar y elegir, decidir, vivir o morir. Una cosa es vivir para morir y otra cosa es morir para vivir. Analice. La marca de la apostasía y la paciencia de Dios. Hay muchos que jamás han tenido la luz, son engañados por sus maestros y no han recibido la marca de la bestia. El Señor está trabajando con ellos, no los ha abandonado a sus propios caminos, hasta que no estén convencidos de la verdad y pisoteen la evidencia de que se dará para alumbrarlos. No retirará el Señor su gracia de ellos. O sea, aunque hay muchos que están observando el domingo como día del Señor,
Dios tiene misericordia porque no han recibido esta luz, pero ahora la estás recibiendo y debes de tomar una decisión: obedecer a Dios u obedecer al hombre. Es tu decisión. Cada uno de nosotros somos responsables de la salvación que Dios nos dio a través de Jesucristo. Cuando la legislatura prepare leyes que ensalcen el primer día de la semana y lo coloquen en lugar del séptimo día, entonces el artificio de Satanás estará perfeccionado. Dios ha dejado las cuentas claras y la historia del pasado se volverá a repetir. Por eso, querido que me escucha, temed a Dios y darle gloria, porque la hora del juicio ha llegado. Estamos en un periodo de prueba. Cristo viene pronto y muchos de nosotros tal vez, por estar engañados y engatusados por las artimañas de Satanás, no estamos preparados para ese maravilloso encuentro con Cristo Jesús cuando venga en gloria y majestad. Por eso, este humilde servidor del Señor, es mi deber, como adventista del séptimo día, compartir este mensaje de esta esperanza. Puede que suene terrorífico, pero es un mensaje de esperanza, porque es el mensaje que te da la oportunidad de ser salvo por la sangre del Cordero. ¿Y para qué te digo lo demás? Tú decides, ¿obedeces a Dios o sigues bajo los parámetros de las costumbres y las tradiciones, bajo las leyes del hombre de pecado? Mire lo que dice el libro de Ezequiel, capítulo 20. Estos textos están en muchas partes de la Biblia, pero voy a terminar con esto porque no quiero tomarme más tiempo, porque quiero que te quedes con lo que has escuchado. Muy pronto, el cuerno o el poder que tiene dos cuernos, que habla como que es la imagen de un cordero, pero que habla como dragón, muy pronto le tenderá la mano a la Babilonia mística, al papado, y lo que hubo en el pasado volverá a suceder, porque no hay nada nuevo debajo del sol. Todo fluye conforme está escrito en la palabra de Dios. Depende de ti ser guardado y protegido en medio de la calamidad, o destruido cuando la ira de Dios sea derramada en esta tierra. Dice libro de Ezequiel, capítulo 20, versículo 20: santificad mis días sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico, vuestro Dios. Y el versículo 12 dice: y les di también mis días sábados, que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Jesús dijo, a mí hay una cosa que me causa curiosidad, que hay muchos que dicen ser muy amantes de María. María en Juan 2:5 dice ella, hagan lo que Él os dice. Y Jesús dice en San Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y también dijo, recordad, yo soy el Señor del sábado. Mateo 12:8. Dios pasa por alto aquella ignorancia, pero hoy demanda que, ya habiendo recibido esta luz y este conocimiento y esta verdad que está aquí en el libro sagrado, demanda, te exige que te arrepientas y comiences a obedecer lo que dice Dios en su palabra. Ven a Cristo, ven sin tardar, Cristo viene pronto, prepárate, ven y prepárate para ese maravilloso encuentro. Es mi deseo de oración que sepas tomar una sabia decisión, para muerte o para vida. Yo te animo a que tomes, aunque parezca difícil, que tomes el camino de la vida, el camino de Cristo, el camino de su justicia. Que Dios te bendiga.